Bueno, y continuamos con Herbert Torres, exdirector del Diario de Caracas. Empiezo por ahí siempre. Exdirector del Fondo Monetario Internacional, consultor del Banco Mundial, actualmente consultor de investigación de la empresa Gallup y, bueno, profesor universitario. Me decía Herbert que tienes una anécdota. Hay una anécdota que a mí me parece muy interesante, según la cual Fidel Castro, en un momento en que quería atraer a inversionistas canadienses hoteleros a Cuba y estaban tratando de convencerlos de que invirtieran en Cuba, les dijo: inviertan, que esto ya es lo peor que este país puede estar. Esta es la peor situación. De aquí en adelante lo que puede venir es el capitalismo, en cuyo caso ustedes estarán mejor. Entonces, Maduro podría decir al mundo, a los inversionistas: miren, aquí viene un proceso revocatorio. Aquí posiblemente se va a instaurar un nuevo gobierno o saldré yo legitimado por el voto popular de nuevo, lo cual nos dará estabilidad. Eso ayudaría al país, eso ayudaría a la economía. Y por otra parte, creo que para el chavismo democrático es su mejor carta salir del gobierno de esa manera, a menos que piensen, como algunos creen y piensan efectivamente, eternizarse allí, lo cual no es nada democrático, es incluso anticonstitucional en una constitución que habla de la alternabilidad del poder. Para el chavismo, retirarse, oxigenarse, convertirse en un partido político de izquierda, en una mirada de izquierda a la economía y a la sociedad venezolana, es una opción. No constituye ninguna tragedia para ningún partido entrar y salir de poder, excepto para los partidos totalitarios que pertenecen a regímenes totalitarios. Allí tenemos una crisis en España, por ejemplo, donde acaban de decidir convocar a nuevas elecciones, porque esa es la manera democrática, constitucional de darle salida a una crisis. Hoy está Dilma Rousseff considerando renunciar a la presidencia de Brasil. Para adelantar elecciones. Para adelantar las elecciones, porque está sumido el país en una crisis que, por cierto, palidece comparada con esta crisis, con la magnitud de esta crisis. Y Dilma Rousseff, en vez de esperar todo el proceso del enjuiciamiento en el Senado, está pensando en renunciar. Y los mercados ya están reaccionando positivamente a esa posibilidad. Es decir, la expectativa de que las cosas van a mejorar, van a cambiar, ayuda, energiza la economía, ese factor de esperanza al ciudadano común y al resto de la sociedad, a los inversionistas, etc. Entonces, la mejor jugada, lo mejor que pudiera hacer Maduro y su régimen es permitir que este proceso revocatorio se cumpliera. Yo inclusive, si fuera él, lo adelantaría, facilitaría su ejecución, tomaría el liderazgo político del proceso, un poco como Chávez siempre amenazaba con hacer, que decía: bueno, me están retando, vamos ya a enfrentarnos, vamos ya a medirnos. Lo que pasa es que, tú bien sabes, lamentablemente, un régimen que nació levantando las banderas de la consulta popular, democrática, de la expresión soberana del pueblo, hoy que sabe que esa voluntad está en su contra, la quiere ocultar, la quiere contener, como estaba ocurriendo en otros ámbitos. Herbert, los cambios que reclama la economía son cambios que se parecen a lo que, por ejemplo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez hizo, donde tú eras ministro, presidente del Fondo de Inversiones, a los cambios que Carlos Andrés Pérez intentó hacer y que derivaron en el Caracazo, luego en los golpes de Estado, las insurrecciones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre. Esas son las correcciones que hay que hacer en la economía al día de hoy. Déjame empezar por decir lo siguiente. No hay corrección que haya que hacer en la economía que vaya a colocar al país en una situación peor de la que está. No hay posibilidades. Esta es la peor situación. Ya tocamos fondo, ¿crees tú? No, esto se puede seguir deteriorando porque los países no tocan fondo. Las economías pueden seguirse y los individuos pueden seguirse empobreciendo indefinidamente. Lo que pueden es tocar al fondo, que ese es otro tema que vamos a hablar. Al Fondo Monetario. Bueno, de eso vamos a hablar. Por cierto, que es otra paradoja de este régimen. Que el régimen que más ha atacado al Fondo Monetario Internacional es el que ha postrado a la economía venezolana, es el que la ha llevado a una situación en la cual ahora necesita de su auxilio. Es una ironía. No admite eso, que necesita auxilio del fondo. Pero vamos a lo que te planteé primero y luego nos vamos a meter con ese tema. Entonces iba a decir... Después nos vamos a fondo. Sí, yo creo que la situación de la economía venezolana actualmente es tan desastrosa
es tan terrible que cualquier programa ordenado de corrección de los desequilibrios macroeconómicos, etcétera, más bien tendría un carácter expansivo para la economía. Es decir, contribuiría de una manera muy rápida al crecimiento económico, a la recuperación de la confianza, a la recuperación del empleo, de la inversión, etcétera. Yo no veo entonces un escenario en el cual ningún programa vaya a colocarnos en una situación peor de la que estamos. Ahora, en cuanto a las medidas específicas, aquí se trata de un replanteamiento total del modelo. Por ejemplo, hay que moverse de esta estatización masiva, de este bloqueo masivo hacia el sector privado, a una posición opuesta de apertura al sector privado, de colaboración con el sector privado, de invitación de toda la iniciativa privada nacional y extranjera a colaborar con esta economía. Aquí hay Eso lo puede hacer un gobierno de izquierda, que se declara de izquierda. Bueno, hay gobiernos de izquierda haciendo eso. Por ejemplo, Tsipras en Grecia, que por cierto está teniendo el auxilio del Fondo Monetario Internacional, no está atentando contra el sector privado. Es que en el mundo no hay ningún gobierno estatizando, eso no existe ya. Existen gobiernos que puntualmente, hasta en los Estados Unidos, han tenido que estatizar una empresa. Por cierto, lo hacen con carácter temporal para recuperarla y devolverla al sector privado, como hizo el gobierno norteamericano con las empresas automotrices. Pero no hay país en el mundo que esté estatizando activos y empresas, porque esa es una lección que se ha aprendido. Es al revés. Los regímenes socialistas de vieja data, como China, etcétera, como Cuba, están más bien abriéndose al sector privado, tratando de incorporar masivamente la iniciativa privada. Sí. Tengo que hacer la pausa. Vamos a pausa. Vamos a la pausa, ya venimos con Herbert Torres. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirALauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerden escribirme también a mi nueva página en Facebook, Vladimir Villegas, _periodista.